Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Ahí está, para que le den el vamos y después la puedan ver en diferido, porque ya me la pidieron ya. Muy bien. Oye, Pablo, cuéntanos un poquitito a qué área de la psicología que te dedicas tú para que las personas que te van a ver en diferido, los que están viéndote hoy día en vivo, te conozcan un poquito. Bueno, en general mi evolución como psicólogo no ha variado mucho a lo largo de los años. Yo siempre tuve la claridad que iba a ser psicólogo clínico, la psicoterapia iba a ser siempre mi línea. Y de una u otra forma, en los últimos 15 años lo que he trabajado con más fuerza. Hoy en día me sigo desempeñando como terapeuta, pero también he incorporado otras líneas que han ido enriqueciendo mi labor profesional, en especial la docencia universitaria. Hoy día comparto media jornada de mi vida en la pedagogía y en la docencia universitaria, pero siempre enfocado en los ámbitos un poco desde la misma psicoterapia individual que tiene que ver con el crecimiento personal, la gestión de estrés, el mismo tema de liderazgo, trabajo en equipo, el pensamiento crítico últimamente como temática importante en una sociedad que está en constante evolución y es un elemento crucial en términos de cómo el individuo no solamente es parte responsable y diametral de lo que hace consigo mismo, sino que también no solamente ve el contexto en el que está, sino que es capaz de involucrarse en el contexto en el que está. Hablemos de la sociedad, del sistema. Entonces son ámbitos que en definitiva permiten que cada uno de nosotros vayamos siendo cada vez más conscientes, no solo de nosotros mismos, sino que es donde estamos situados y también hacernos cargo de esa realidad. Muchas veces vemos que nuestro proceso lo tomamos como, incluso desde la psicoterapia, el contexto como algo que nos condiciona y no como algo que nosotros también podemos influir. Y eso es un poco un giro importante este último tiempo. Me parece súper bien este giro que has realizado tú desde tu profesión como psicólogo, porque justamente te quiero llevar a eso, Ujú, a la parte del contexto social, del contexto político incluso. Vivimos ujú, un proceso de elecciones duro, complejo, en donde muchas personas a mí me han manifestado que sienten temor, sienten miedo por pandemia, pero además porque se suma este otro elemento. Entonces, desde tu mirada crítica, desde haciendo el enlace con el desarrollo personal, me mm. incluyo cómo podemos decir, ¿sabes qué? Calmarnos un poco. Cuál es la mirada que tú le das a esta, no quiero llamarla fragmentación, pero sí una especie como de esquizofrenia? Corrígeme el lenguaje, por Sí. favor. Una polaridad, por llamarlo Sí. así, que también se está... Bueno, en definitiva, yo creo que desde una mirada bien crítica y desde la psicoterapia, yo tengo que reflexionar que la pandemia, de una u otra forma, y previamente el mismo estallido social, dejó en evidencia lo precarizado que veníamos trabajando a nivel individual y de sociedad, y por cierto que a nivel planetario, nuestro nivel de conciencia espiritual. ¿Por qué? Porque en un periodo de crisis importante, ajeno, que nos es impuesto, se revela el estado de conciencia en el que estamos en ese momento. Y cuando nos pilla en un estado de conciencia, diríamos, para ser bien duro y bien crítico, moderadamente primitivo, reaccionamos desde las emociones básicas. Y si te fijas, la polaridad que de una u otra forma estamos viendo en la manera de reaccionar frente al estallido social es violencia. O sea, reacciones primitivas, ataque y huida, el cerebro primitivo, ¿te fijas? O sea, los 200.000 años de evolución de una u otra forma se ven en jaque porque la corteza prefrontal es lo último que hemos estado usando últimamente, ¿te fijas? Entonces, mi reflexión crítica de la mirada bien a calzón quitado, como diríamos en Chile, Es que así es que estamos esta... hablando, a eso Sí, estás invitado. Aquí no hay sí, cortes, no hay edición. Es justamente un poco como la gente me ha ido conociendo a lo largo de estos 3 años, estando en claro. vivo y es
cómo desde mi área y desde tu área hablamos a calzón quitado, hablamos ante colales quitado, tú no sé, pero yo colales. No, no, nunca tanto, pero sí. Sí, lo que tú estás diciendo, o sea, esta crisis Correcto. o esta mirada crítica. Continúa. Es que si lo vemos desde el punto de vista de la psicoterapia, cuando yo recibo un paciente que viene en un estado emocional de desborde o de crisis, justamente una reflexión interpretativa que uno hace es, bueno, si esta crisis tuviese pasado hace 10 años atrás, o te hubiese pillado mejor parado en términos espirituales, ¿hubiese reaccionado de la misma manera? Es una pregunta bien importante para todos nosotros a cada momento de nuestra vida, porque uno ve para atrás y dice, mira, en realidad yo en la adolescencia sufrí un montón por unas cosas que ahora las miro más adulto y digo eran tonteras. Mm. Entonces ahí hay una reflexión de decir, ahora tengo más recursos psicológicos y quizás, como estoy diciendo yo, espirituales, para haber enfrentado esa crisis, que en ese momento, no sé, se me cayó el mundo, pero en realidad no tenía los recursos psicológicos y espirituales equivalentes para moderar la crisis, vivirla con madurez, con altos niveles de conciencia y saber conducirla adecuadamente. Entonces, ahí hay un elemento importante de autocuestionamiento que debiésemos hacernos desde lo particular, desde lo netamente individual. ¿Cuán bien o mal me pilló parado el estallido social, la pandemia y ahora lo que se viene de la crisis política que estamos teniendo? O sea, ¿cuánto revela de que yo, entre comillas, hice las tareas espirituales? O los últimos 5 o 6 años me hice un poco loco de las tareas espirituales y viví nomás y igual era un poquitito materialista, más de la cuenta, y yo sabía, me hacía ruido, pero yo no lo quise ver y me hice el tonto hasta que me pilló la pandemia. Es como dicen en algunas religiones, te pilla o no confesado esta crisis. Chuta, Claro. no nos pilló confesado, entonces rapidito al confesionario ponernos al día. Pero en ese sentido, una reflexión importante, que en la medida que yo me siento más inestable ahora con todo esto que está pasando y me doy cuenta que mis reacciones pasan a ser más bien emocionales y que tienen que ver con este ataque o huida, rabia, miedo, significa que estoy reaccionando más bien desde un aprendizaje inicial con respecto a las crisis. No está pasando por mi nivel de conciencia. Entonces el primer llamado es, debo trabajar más mis niveles de conciencia, mis recursos psicológicos para poder responder de mejor manera. Mm. Pablo, a mí me llega bastantes personas a través de las canalizaciones que he Uh hecho -huh. justamente estas últimas 2 semanas, como ya culminando mi proceso, porque yo creo que ya pasé a otra etapa con estos espacios, que lo he dicho y aprovecho de repetirlo de nuevo, estoy ya terminando estos espacios de diálogo después de 3 años, más si sumo la radio 4, wow, que ha pasado el tiempo. Mm. Todos manifiestan lo mismo, Dani siento miedo, Dani tengo rabia, incertidumbre, entonces, ¿cómo dar el primer paso? ¿Cómo lo pueden hacer las personas a este trabajo si lo hago con el link con el desarrollo personal? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Bueno, hay un elemento fundamental que muy bien aparece también en las primeras sesiones en psicoterapia, es justamente el desborde emocional que uno trae, la primera consulta, el estallido emocional y la sensación también que las emociones me tienen un poco tomado, ¿ya? Entonces, ahí también, ¿cómo desde la psicoterapia lo tomamos? Que las emociones son información de nosotros mismos y de nuestros procesos. Entonces, otra vez muestran cuán entrenado estoy yo para administrar mis emociones y cuán entrenado estoy yo para saber qué información revelan de mí mis emociones. Entonces, la mayoría de las personas dicen, mira, tengo mucho miedo y en el fondo lo que yo siento en esas sesiones es que me dicen, quiero sacarme el miedo, quiero no tener más miedo. Y en realidad el ejercicio es, mira, instalémonos un ratito más en ese miedo para que sepamos qué información nos está dando y con esa información poder ir avanzando en el crecimiento personal. Porque ese miedo, por ejemplo, puede revelar procesos no resueltos. Es decir, con esta pandemia, uno de los miedos ha sido a la escasez, por ejemplo. Sí.
la escasez económica, que en muchas familias ha sido una realidad, pero en muchas otras no ha sido tan así. Pero el miedo a la escasez, ¿por qué algunas personas se conectan con eso en pandemia y otros se conectan con el miedo a la pérdida? ¿Te fijas? Entonces, Mm. que tú te conectes en pandemia con miedo a la escasez y tu pareja o tu otro familiar se conecte con miedo a la pérdida, es información de ti mismo. Entonces, antes de taponear o negar con ansiolíticos, por llamarlo así, las emociones, preguntémonos qué habla de mí mismo, esa emoción que yo está predominando en mí. Entonces, es el primer elemento conceptual. Las emociones son información de mí mismo y el ejercicio es atenderla, escucharla, acompañarla un poquito y en eso te puede servir sentarte en la noche en el sillón cuando todos estén durmiendo en tu casa y hablar con tu emoción. A ver, estoy sintiendo miedo o estoy sintiendo mucha rabia. ¿Qué habla de mí esa rabia? ¿Qué cosas no he resuelto en mi vida que resuenan con rabia? ¿Te fijas? Entonces, la emoción en ese sentido, primero hay que tomarlas como información y segundo como energía que hay que administrar. Porque el que yo tenga rabia no significa que tenga permiso para romper lo que se me ocurra, para sacar la rabia. Sí. Otra vez, es un mecanismo primitivo de canalización de la energía de rabia, porque todas las emociones son energía, nos cargan Mm. energéticamente, la pena nos carga, incluso corporalmente uno cambia con la pena, con la alegría, con la rabia. Entonces, hay que entender de que es un entrenamiento el primero, saber qué información dan mis emociones y segundo, saber administrarla para mí, mejor beneficio, esa energía, conducirla a nivel emocional. Porque fíjate tú que la rabia muchas veces es negada. En esta sociedad es Sí, negada la rabia. Es como feo que tú andes enojado. sí. Pero yo, si yo me enojo, Las personas espirituales no se enojan. exacto, es como que Es el como, Buda nunca se enojó. Bueno, claro. Jesús sí se enojó y ahí está, echó a los mercaderes del templo y se enojó y lo echó a todo para afuera, de un plumazo. Entonces, al final la emoción de rabia es información de que a lo mejor yo quiero cambiar un patrón. Mira tú, si yo me enojo conmigo mismo porque, pucha, siempre llego atrasado a las reuniones que tengo en tal lado, y un día la paso mal, yo siempre cuento, una vez a mí me pasó hace años atrás que llegaba siempre atrasado a unas reuniones que tenía en la noche, y me estacionaba en cualquier lado el auto, y un día, no sé, me rompieron la chapa del auto. Yo dije, claro, si me estaciono en cualquier lado, ni me fijé dónde me estacioné, obviamente me estacioné en un lugar que era peligroso, pero porque llegué atrasado. Entonces, esa rabia me impulsó a decir, ya, nunca más llego atrasado. Y me impuse llegar 15 minutos antes a todo. Entonces, para estacionarme tranquilo, para fijarme bien, incluso hasta para darme una vuelta para ver quién había ahí, y si no me cambiaba de estacionamiento. ¿Te fijas? Entonces, la rabia, cuando está bien canalizada como información y como energía, me permitió cambiar un patrón que al final fue para mejor. Mm. Entonces, ahí hay un mini ejemplo de cómo una emoción tan, comillas, negativa, bien conducida, nos lleva a una mejora en nuestro crecimiento personal. Mm. Claro que en definitiva es las emociones en general, intrínsecas al ser humano, es como aceptar, recoger la emoción y canalizarlas de una buena manera, no quedarse con esa, como Por tú cierto. dices, energía, sino que sea información para uno. Lo otro, Pablo, desde tu experiencia, eh, ¿cómo ves este tránsito humano? Vamos un poco más a la humanidad, planeta, no solamente Chile, ¿m? Porque todos estamos sufriendo cambio. ¿Cómo lo observas tú desde esta mirada crítica, desde esta mirada espiritual, de esta mirada profesional, de tu yo interno? Mira, yo trato de ser autocrítico, pero sin ser autodestructivo. Creo que hay Mm. una delgada línea, pero siempre para crecer. Si trato de ser bien autocrítico y tengo una mirada eh, bien analítica o un poco más dura de la sociedad, del sistema y del mundo, es para crecer, ¿ya? No. Ese es como el primer contexto. Lo segundo es ver que a nivel mundial uno un poco se alimenta, no sé, de lo que ve en la prensa a veces, creyendo a media, o de la realidad política de otros países también. Pero mi mirada, en ese sentido, hoy día me parece un poco, eh, desde el punto de vista evaluativo, pobre. Porque mira,
Mira, me gustan cosas de la sociedad y del mundo. Por ejemplo, estamos muy pronto en términos de ciencia y tecnología, vamos muy bien, muy rápido. Piensa tú que a nivel tecnológico vamos a volver a la Luna en un par de años más, vamos a ir a Marte en un par de años más, vamos a colonizar Marte en 20, 30 años más, lo que significa que mis hijos o mis nietos puede que tengan la posibilidad de ir a Marte a vivir y en 100 años más, bueno, Elon Musk quiere tener, no sé, 1000 personas viviendo en Marte en 50 años más. Entonces, a nivel tecnológico, de científico como humanidad, vamos súper bien. O sea, los que están haciendo la pega, la están haciendo bien. Basta con mirar todos los logros de Elon Musk en términos científicos. Y lo segundo, las vacunas. O sea, en tiempo récord se hicieron estas vacunas. De una u otra forma, en Chile los bajones que hemos tenido han sido después de los procesos importantes de vacunación que hemos tenido. Entonces, de que las vacunas funcionan, funcionan. O sea, ya no... Sí, es como el terraplanismo de esto. O sea, a lo largo de la humanidad las vacunas han funcionado. exacto, entonces ahí hay dos elementos, por llamarlo así, para decir, mira, esto es ciencia dura y que de verdad funciona masivamente, siempre hay un porcentaje mínimo y la campana de Gauss en estadística siempre nos dice que hay un mínimo para los dos lados que no funciona, pero tenemos que tomar el grueso de la estadística y sabemos que en ciencia y tecnología vamos súper bien. Aquí en Chile, un poco más arriba, vamos a construir el telescopio más grande del mundo, el Cerro Armazones, que es una cuestión, un telescopio de 30 metros de diámetro, una cuestión monstruosa, gigante. Entonces, yo leo ciencia y tecnología y me admiro del Sí, pues te nivel gusta en que mucho la estamos como astronomía. humanidad. Pero a nivel espiritual, yo veo que no. No estamos haciendo tecnología de punta a nivel espiritual. Porque todavía estamos, y esto otra vez reitero, con harto cariño, con harta reflexión desde mí, pero una mirada crítica, estamos todavía peleando cosas de Básica, primitivo, ¿cachai? básica. Básicas, ¿me entendí? Todavía estamos peleando igualdad de género. Oye, o sea, es como, yo siempre a veces converso incluso con los alumnos de la universidad, les digo, chiquillos, si llegaran los extraterrestres y nos miraran y conversaran y nos dijeran, oye, ustedes como humanidad, ¿en qué están? Mira, nosotros estamos por ir a Marte. Ah, qué bueno, excelente. La propulsión de los cohetes van súper bien, sí, ¿no? Excelente. Oye, y en relaciones humanas, pucha, todavía las mujeres ganan menos que el hombre. Oye, pero ¿cómo? Oye, si no conversan las cosas, ¿cierto? O sea, todavía estamos peleando por el agua, estamos peleando por la igualdad, por, por un montón de cosas sociales que deberían ser, pero obvias. O sea, la jubilación debería ser algo obvio. O sea, ¿cómo llegar a viejo y ganar 200 lucas? Entonces, yo creo que en ese sentido, el que no hayamos podido avanzar en cosas materiales tan de sentido común, de que cómo todavía estamos tan atrasados y peleando en eso en el Congreso, por aquí, por un voto más, es porque espiritualmente estamos atrasados, porque no hemos tenido el nivel de empatía necesaria, porque la espiritualidad te da empatía, a pesar de que parece algo muy solitario, irme al cerro a meditar todas las mañanas, pero eso te gatilla un estado de empatía y de unión con la naturaleza y con los otros seres vivos, que inevitablemente nos dejas de sentir el miedo del otro o la necesidad del otro. Entonces, y el último elemento es que cuando uno trabaja en su espiritualidad, eleva su nivel de conciencia y adquiere información distinta. Y en eso yo tampoco nos veo como humanidad. ¿Cachai? Nos veo que estemos trabajando, ponte tú, si tú quieres algo tan pragmático o tan noticioso como la telequinesis. Nosotros podríamos estar en eso ahora. Sí, O sea, la telepatía. Se supone que todas las civilizaciones super evolucionadas, extraterrestres, se mueven a ese nivel. ¿Cachai? Nosotros deberíamos estar en ese nivel, o sea, trabajando de verdad, trabajando las capacidades superiores del cerebro. sí, que son Las capacidades las superiores que capacidades, sí. biológicamente tenemos. Esto no es una volada de que tengo que consumir algo para ver cosas especiales, no, si esto es un estado de conciencia que uno puede llegar meditando en la playa, meditando en un cerro o en tu sillón regalón con un guatero. Uno puede alcanzarlo. Lo que pasa es que no lo entrenamos. Estamos pendientes de cosas muy materiales todavía. Entonces, esa es un poco la reflexión y es la esperanza de lo que deberíamos empezar a trabajar. ¿Cuántas pandemias más debiesen pasar para que nos peguemos la cachofada y decir, no, hay que trabajar lo espiritual como eje de nuestro crecimiento espiritual?
Claro, lo que pasa es que todo esto que estamos conversando hoy día es tan Mm, experiencial que yo muchas veces claro, les digo, ¿saben qué? No me crean a mí, háganlo. exacto. Es Muy bien, como mediten, háganlo ustedes. Yo ya, en verdad, correcto. a esta altura, tantos años que nos conocemos, yo digo, ¿sabes qué? Ya hazlo para que, porque nosotros lo que deberíamos estar ahora, como tú bien dices, es la telepatía, es recibiendo información de todo el acontecer, porque se habla de 50 años de luz. ¿M? Entonces, esos 50 años de luz es que en este momento nosotros estamos en un proceso de sanación individual. Hablando del proceso para lo macro, porque no podemos pretender cambiar lo macro si no cambiamos internamente. Correcto. Desde lo micro, ¿cuáles son algunas técnicas o herramientas concretas que tú podrías compartirnos como psicólogo y como conocedor también amplio en desarrollo personal? Yo creo que un elemento importante, y yo lo llamo así, es como el título de mi libro, anorexia espiritual. Todos Ujú. hemos escuchado el concepto de anorexia, anorexia y está asociado a trastorno alimenticio. Para mí el concepto es la anorexia espiritual. O sea, yo si les pregunto a los participantes hoy día qué tomaron tecito, muchos de ellos están tomando tecito ahora, o qué almorzaste, me van a decir, se van a acordar lo que almorzaron, o qué desayunaron, o el snack a media mañana. Me lo van a decir, se van a acordar. Entonces yo les pregunto en la última semana, ¿cuál ha sido tu menú espiritual? Vamos a decir, ¿qué? ¿Cómo? O Buen sea, concepto, menú espiritual. Te lo voy a, lo sí, no, yo paténtalo. lo uso constantemente porque me parece fundamental rescatar, por ejemplo, yo rescato mucho a Jesús como maestro espiritual. Y Sí. él dice, bueno, no solo de pan Vive el vive el hombre. hombre, el ser humano, diríamos. Bueno, y si no vive solo de pan, que es lo material, entonces ¿de qué vive? De lo espiritual. Entonces, ¿y qué es lo espiritual para el ser humano? La experiencia de unión con el todo. Esta experiencia de unión con la naturaleza. ¿Cachai? De tener un momento, de una sensación, como tú dijiste, una experiencia de ser parte de un todo, de ser la gota de agua en el océano. Esa gota de agua que tiene conciencia, pero que está unida al océano. Mm. Entonces creo que lo importante acá es empezar a permitirse entender de que sin crecimiento espiritual no hay salud mental. Sin más salud mental voy a cometer un montón de errores en mis relaciones humanas, voy a ser más impulsivo, más impulsiva, más inestable, por lo tanto voy a equivocar más, voy a vivir más apresurado o apresurada, por lo tanto no voy a sanar cosas, y es una tarea importante, sanar cosas que tengamos pendientes. Por lo tanto, el crecimiento espiritual necesita un menú que tú tengas claro. O sea, yo los lunes en la tarde salgo a caminar a la playa. Los martes en la mañana medito media horita de 7 a 8 en la mañana. Los miércoles yo salgo a trotar. O sea, lo que a ti te haga conectarte con la naturaleza o con lo inefable o con, con un cierto estado de conciencia espiritual. Entonces es importante que cada uno a nivel personal identifique cuáles son mis experiencias espirituales previas que me han alimentado alguna vez, o también yo agrego el elemento que hay que experimentar por otro lado y Mm. abrir el abanico, ¿ya? Porque puede que a mí me sirva ir a la iglesia cuando estás vacía, porque me gusta entrar al templo cuando no hay nadie, o puede que yo no enganche con el templo y necesite irme a subir un cerro, o ir a trotar a la costanera, lo que a usted le sirva, pero entrene espiritualmente y aliméntese espiritualmente, porque esta anorexia espiritual que yo hablo tiene que ver con que una vez al año viví una experiencia alegre y muchas veces se acota a lo mejor ahora que viene la Navidad, ese momento bonito de la Navidad, del abrazo, Mm. de la familia, del 24, la cena del 24 o la misa de gallo, pero es una cosa una vez al año, o sea, Mm. ¿quién vive alimentándose una vez al año? Entonces, de verdad, el camino espiritual necesita un trabajo permanente, una alimentación permanente. Incluso yo creo que es más necesario el ayuno intermitente que está tan de moda a nivel material que espiritual, porque este ayuno que decimos espiritualmente es muy negativo. Por lo tanto, creo que uno tiene que preguntarse, ¿qué experiencia? Puede ser leer un libro, poesía, en las noches, mirar las estrellas, y en ese sentido
uno tiene que preguntarse qué experiencias espirituales me han gustado, me han tocado, y buscarlas de nuevo, hasta que las pueda instalar en mi cotidianidad. Ojalá una vez al día yo tenga un alimento espiritual que me vaya sacando un poco el sistema. Otra vez Jesús decía, yo estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo. ¿Qué decía? Que él es un ser espiritual, po. Un ser energético y espiritual. Entonces sí estaba acá, se la jugaba, hacía las cosas que hay que hacer en este mundo, pero no sobresufría por este mundo. No Bueno, se eso, desgarraba. sí, a eso quiero hacerte tres preguntas. A ver, primero, eh, esto de ponerse a pelear con un otro, Ujú. ¿cómo podrían las personas no tener ese tipo de situaciones? De querer obligar al otro, de porque el otro piensa distinto, porque hay Claro. muchas personas que lo tienen súper consciente a nivel racional, pero hay algo interno que como que los mueve solo. Claro, importante esa distinción que tú haces porque justamente tiene que ver con la madurez. Yo creo que en general habemos muchos adultos, pero muy pocos maduros. Yeah. Y esa también es una distinción conceptual necesaria. Yo soy adulto, tengo edad de adulto, pero no necesariamente soy maduro, Sí, pues porque emocionalmente, cómo se entiende que te pongas a pelear en un vehículo y termines correcto, pegándole al otro. correcto. O sea, porque vuelvo otra vez a mis emociones primitivas y soy dominado por mis emociones primitivas igual que un niño de 3 4 5 años. ¿Cachai? Y ahí entramos en un concepto un poco más técnico, por llamarlo así, entre la psicoterapia, Entremos un poquito, me gustaría. pero, por ejemplo, yo lo trabajo desde el concepto de espontaneidad y autenticidad. Los niños son espontáneos. Es decir, un cabro chico de 5 años quiere hacer pipí en la mitad de la misa y te grita todo el rato hasta que lo sacáis de un Sí. arbolito. No le importa que justo estaba haciendo la bendición el padre y le arruinó el video, no, nada. Entonces, o una guagua llora en un velorio y chuta, están justo bajando el féretro y la guagua no para de llorar. Entonces, el cabro chico es espontáneo, dice lo que quiere en el momento y en ese sentido, esa espontaneidad es como sin filtro. Bueno, esa espontaneidad hace que yo voy en el auto, me pasa un motoquero rápido, me vuela el retrovisor lateral y yo lo persigo. Mm. Y lo persigo. Y le echo el auto encima porque tengo rabia, porque estoy enojado, porque me hizo un daño. Pero otra vez estoy siendo impulsivo y estoy siendo espontáneo. Me sale eso. Po. Y si me bajo del auto a reclamarle y él se saca el casco, bueno, yo agarro lo que tengo, la silla de guagua y se la tiro nomás. Po. Y después digo, chuta, oh, me llevan detenido, pasé el mal rato de toda una noche en un calabozo, yo soy un profesional, soy Mm. hombre inteligente, ¿cómo no me di cuenta? Porque otra vez, mi impulsividad o mi supuesta espontaneidad, que en el fondo es dejarme llevar por las emociones del momento y no racionalizarlas correctamente. Entonces, yo digo, mira, trabajemos algunas sesiones en tu autenticidad, Perfecto. en coherencia con tu ser espiritual que tú eres. ¿Cómo te gustaría reaccionar si pasa cualquier persona o otro auto, te pasa a llevar, te choca para atrás, te choca para adelante porque venía pajareando viendo el celular con la ley que tenemos ahora más encima que no se puede ni tocar el celular, eh, igual te choca? Un irresponsable, un pajarón. Porque más Ujú. encima uno alimenta la red porque más encima el otro de pajarón te chocó. Sí. Bueno, mi ser espiritual auténtico es que yo voy a soltar esas cosas materiales. Si ya yo soy tan espiritual, no me voy a enojar porque me rayaron el auto, total está asegurado o no está asegurado, son cosas materiales al final. Entonces, si tú no trabajas eso en ti antes, no te va a salir espontáneamente ser espiritual. A menos que vengas llegando de Puna, no sé, de India, en un estado súper sublime, ¿me entendí? No te va a pasar. No te va a surgir espontáneamente el ser místico, espiritual, y por último, racional de decirle voy a sacar una foto, voy a llamar al carabinero, voy a tomar los registros y voy a hacer la denuncia como corresponde, pero no me voy a amargar por esto. Mm. ¿Te fijas? Eso es el camino de, en todas las áreas de mi vida, ser auténtico. Hay gente que dice, mira, si tú me eres infiel, yo no te voy a hacer escándalo, pero te vas de la casa. Eso es ser auténtico. Lo tengo claro. Ujú. Yo no voy a Ya. hacer show, ni voy a hacer cuática, ni me voy a tirar a llorar, ni te voy a
amenazar con los cuchillos. No, si tú me eres infiel, te vas. Y listo, se acabó esto. ¿Te fijas? Uno escucha a personas que tienen cositas como claras, de decir, mira, si me pasa esto, yo voy a hacer esto. Porque espiritualmente yo tengo trabajado cómo quiero Resuelto un reaccionar, poco. cómo Trabajado. quiero, claro, cómo quiero reaccionar para mi mejor bien también. Si yo quiero mi mejor bien. Porque si en el fondo no hacemos ese trabajo, todo lo que le pasa lo que La pasa en el mundo vida. nos puede desajustar. Todo. Es que eso es lo que está pasando hoy Cualquier cosa. día, porque Exacto. a la mayoría de las personas les está afectando todo en demasía. En esto de hacer estas pequeñas mejoras en el desarrollo personal, en la espiritualidad, Ujú, hablemos del hábito, ujú. en la importancia que tiene la creación del hábito de todo lo que tú estabas diciendo, meditación, esto del árbol, del agua. ¿Qué me puedes decir al respecto de cómo una persona o cuánto se demora en la creación del hábito? Bueno, hay varios puntos de vista ahí, porque desde la neurociencia también se trabaja, ponte tú, que el cerebro necesita alrededor de 40 repeticiones continuas para instalar un nuevo hábito o un nuevo patrón. Pero aquí lo importante, y yo centro un poco en este tema, el eje de hacer un cambio, diríamos, inconsciente en la estrategia con la cual queremos alcanzar la realización personal. Mira, pasa mucho de que si tú entrevistas en la calle a la gente y le dices, ¿usted quiere ser feliz? La mayoría de nosotros vamos a decir, sí, pues, Sí, pues obvio. te decía así. Todos vamos a decir que queremos ser felices o queremos realizarnos, ocupándolo un poco como sinónimo. Pero la segunda pregunta es, ¿y usted es feliz ahora? ¿De verdad? De veritas, como se decía antes? Y uno dice, ¿sabes qué? No mucho. ¿Y Oye, qué ¿pero hace por por ser qué? feliz? ¿Y por qué no es feliz? Es que lo que pasa es que al final nos equivocamos en la estrategia. Y la estrategia que tenemos la que hay que limpiar y a veces reemplazar. Y eso cuesta porque son las raíces que están bien arraigadas en la familia y en la sociedad. Por ejemplo, un concepto. El sufrimiento te hace más espiritual. ¿De dónde viene eso? ¿Es No. verdad que el sufrimiento nos hace más espirituales? Bueno, estamos bombardeados de mártires por todos lados, desde el deporte hasta las religiones, desde política hasta matemática, de mártires. Y que aparentemente los mártires, no, yo no quiero que me quemen en la hoguera para hacerme más espiritual. Eh, ¿Te fijas? Entonces, ese es un concepto malamente condicionado en nuestra mente de que el sufrimiento está bien y que el sufrimiento nos lleva eventualmente a ser mejores o a estados elevados de conciencia. Y no es así. La verdad, no es así. Chiquillos, chiquillas, al tiro saquemos ese concepto que es una mala estrategia para alcanzar la realización personal. Porque la realización personal es plenitud. Y la plenitud se alcanza trabajando en las cosas que me hacen bien, no en las que me hacen mal. Entonces, si usted lleva 1, 2, 3 años una relación tóxica, no alcanza nunca la realización personal. Se lo digo al tiro. Si usted tiene un trabajo que no le hace feliz y no se permite ver otra alternativa, aunque sea dentro de la estrategia planificada, porque yo puedo decir, no me voy a cambiar el tiro de trabajo. Bueno, pero de aquí a 5 años a lo mejor. Pero mientras tanto hago deporte, o mientras tanto dejo la Coca-Cola, o dejo el pan, y voy haciendo cosas que van mejorando mi calidad de vida. Entonces, esto tiene que ver también con la educación, o sea, no nos enseñan desde chicos a ser autónomos en el aprendizaje. Entonces también es difícil que en la adultez podamos tener ese hábito de ser responsables de nuestra propia felicidad. La realización personal es algo que uno alcanza. Y aquí viene el segundo concepto para desmitificar y que duele un montón. La vida no me hace feliz y no tiene que hacerme feliz. Por lo tanto, ni mi pareja tiene la pega a hacerme feliz, ni mis hijos tienen la pega a hacerme feliz, ni mis papás. Entonces, eso duele, pero en el fondo eso es adultez. La adultez es yo me hago cargo de mí 100%. Y en psicología tiene que ver más que nada con la autonomía. Si tú ves desde un niño que es 100% inautónomo o dependiente de otro, o sea, el ser humano nace en un estado de dependencia tal que no controla ni su esfínteres. ¿Entendí? Y de eso vamos de a poquito todos creciendo hasta que llegamos al máximo de autonomía. O sea, yo no solamente me hago cargo
de mis necesidades materiales, sino que me hago cargo de mis necesidades espirituales. Entonces, si mi pareja no me hace feliz, el problema soy yo. Si mi trabajo no me hace feliz, el problema soy yo. Eso es doloroso. Eso es lo doloroso, de decir, Eso es lo ¿sabes qué? doloroso. No hay película de Hollywood donde baja un ser divino, me toca y soy feliz de la nada, o aparece media naranja de la nada y me hace feliz. En la UTE diríamos que eso no es un cuento de hadas. ¿Te fijas? Que nos tiene entrampados. Entonces, junto con el sufrimiento, no nos permite empoderarnos de decir, yo quiero alcanzar mi realización personal de aquí a 10 años, y de ahí empezar a trabajar lo que te decía al principio, la estrategia. Estrategia A, voy a hacer lo que mi papá me dijeron. Estudia, cásate, ten hijo, auto. No, me parece que esa estrategia no es muy buena porque veo a mis papás ahora y está embarrada en la casa. Entonces no voy a tomar esa estrategia. Estrategia B, voy a ser yo un profesional exitoso y voy a viajar por el mundo antes de tener hijos y casarme. Puede que ahí me resulte un poco más, ¿te fijas? Entonces, ir buscando estrategia hasta que encuentre la que me hace más sentido. Es como el método. Todo, yo siempre digo, todo tiene un método. Entonces Correcto. hay que como co-crear o inventar su propio método. Te quiero llevar a otra área ahora, el área de la disciplina. ¿Cuál es importante la disciplina en el desarrollo personal? Súper importante la disciplina y también hay que demitificarla como concepto. Ya, yo soy de la generación, yo tengo 44 años y obviamente tengo este condicionamiento que la disciplina es como asociado a lo riguroso, a Mm. lo casi como lo militar. Por lo tanto, en el colegio uno odiaba esa palabra. Eso lo aprendí, Pablo, hace 2 años. Cuando siempre a mí me decían que yo era súper estructurada, súper ordenada, que estudiaba, o sea, dije, no, pues el concepto es, tú eres una persona disciplinada. Ahora amo mi disciplina. Claro. Antes la odiaba. Exacto, porque hay que resignificar ese concepto que está mal Sí, sí. asociado a otra vez un poco sufrimiento, pasarla mal, sufrir. Y en el fondo, el concepto con el que yo trabajo no es disciplina, sino que es autodisciplina. Perfecto. Entonces tú tienes que encontrar cuál es tu autodisciplina que te hace bien. Por ejemplo, a mí me encanta, no sé, pues salir a trotar. Pero salir a trotar después del almuerzo a mí me hace mal porque estoy con sueño, no sé, pues recién almorzado, entonces no disfruto el trote. Pero sí lo disfruto en las mañanas temprano, tipo 7 de la mañana, no sé, porque estoy en ayuna, estoy fresco, estoy ¿Te gusta súper levantarte activo. temprano? ¿Lo Entonces, disfrutas? mi autodisciplina es trotar en las mañanas temprano. Tengo un amigo que trota en las noches, ¿me entendí? Y le Tiene gusta trotar a las otro, 11 de la noche. claro. ¿Te fijas? Su autodisciplina. Entonces, si yo a él lo llevo a trotar en la mañana, no va a poder cumplir nunca y decir, hoy no tengo disciplina. No, es que la disciplina no es la mía hacia ti, es la que a ti te hace bien. Y ese otra vez en este camino de que yo tengo que ir buscando lo que a mí me potencia, lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me llena espiritualmente. Entonces, en ese sentido, la autodisciplina va un poco saliendo sola, como el concepto que me ayuda a entender de que si yo quiero alcanzar la realización personal, tengo que perseverar en lo que me hace bien. Mm, Y ahí está también la autoestima, quererme y valorarme. mm. Entonces, si a mí me hace bien dejar las gaseosas, dejar los azúcares, aunque me gusten, y yo, todos somos adictos a los azúcares a esta Sí, un altura poco, sí. del mundo, entonces busco una estrategia que me haga evitar ese tipo de alimentos y busco la estrategia que me permita hacer el deporte en el horario que mejor me hace, porque ahí libero endorfina, noradrenalina y me hace súper bien, me va reforzando. Entonces, el concepto sería buscar mi propia autodisciplina, que tiene que ver con perseverar en los ritmos que a mí me van haciendo bien de las cosas que he ido encontrando que me potencian a nivel espiritual o psicológico. Y ahí el ejercicio más común que uno hace en las primeras 3 sesiones es haga una lista de las cosas que a usted lo dejan contento. Claro. Porque puede ser, ¿sabéis qué? Yo el otro día fui a ver a mi hermana, a mi prima chica, que tiene una guagua de 1 mes y quedé tan contento. Vi estar con una guagua en los brazos. Es una experiencia tan, para algunos, con una experiencia como casi con la vida. Ujú. Tomar en los brazos una guaguita recién nacida,
me vine todo el viaje de vuelta pensando, con el olorcito a guagua, me dormí, pero tan bien. Bueno, anda a ver esa guagua una vez a la semana, porque es tu alimento espiritual, ¿te fijas? Pero ¿cómo? Sí, te Buen ayuda. concepto ese, el alimento espiritual. El alimento espiritual. Es fundamental tener tu lista bien clara de lo que necesitas para estar bien. En esto de la autodisciplina, hay personas que les cuesta la autodisciplina, porque es algo que muchas veces tienen que hacer solos o solas. ¿Cuál es la sugerencia para comenzar primero con esta autodisciplina? Mira, si te cuesta esa autodisciplina es porque estás en esa transición en que todavía es disciplina para ti, y si es disciplina es porque es de un otro. Es como que Ya. alguien te dijo, mira, sal a trotar a las 7 de la mañana, te va a hacer súper bien. Y tú sales por una semana y sabes que no me tenía sueño, no me sirvió, entonces, pucha, no tengo disciplina. Otra vez, no, a ti no te sirve. Entonces tienes que buscar, y ahí está el permitirse experimentar. Y este otro concepto también de la mentalidad judeo-cristiana que tenemos, de que a la primera lo tenés que hacer bien. O sea, Bueno, claro, una de las no, cosas, hay que experimentar. sí, ¿por qué te llevo a esto de la autodisciplina? Y yo me cuesta ser un poco autodisciplinada en ciertas cosas. Para otras súper bien, pero para otras no tanto. Entonces, nosotros con Pablo nos conocemos hace un montón de años y yo siempre hacía yoga, hacía otras cosas. Entonces Pablo un día me dice, pucha, Dani, yo te quiero ver ahí en el gimnasio, esa parte a mí me cuesta. Entonces ahora hice un tránsito. Fui honesta conmigo misma y dije, chuta, yo necesito a alguien que me mueva. Entonces ahora estoy entrenando a las 7:30 de la mañana, querido Pablo. 7:30 de la mañana Wow. ahí moviendo el cuerpo, y pasé ese tránsito. Por eso te lo pregunto, porque hay personas que me dicen, Dani, ¿cómo lo hago? La alimentación, el ejercicio. Y digo, mira, uno asume, se adulto y digo, ok, yo necesito a lo mejor un otro por un cierto tiempo para que te mantenga ese hábito. Y de repente es súper, súper necesario ir en compañía de un otro, que esté ahí con el... Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo porque otra vez es parte del método, o como yo te decía, que es lo mismo, la estrategia. La O sea, estrategia, esa fue yo, mi yo tengo que estrategia. buscar la estrategia que me lleva al éxito, que me lleve a la consecución de la meta. Y si esa estrategia es contratarte un personal training que te vaya a golpear la puerta y te saque de la cama y te No, haga en este entrenar, caso por el teléfono, dale. está en Calama ella, está en Calama, está en O Calama. si es alguien con quien te tienes que juntar, porque otra vez, la autodisciplina es necesaria trabajarla buscando distintas estrategias o métodos que te sirvan para que tenga continuidad. Mm, Esta es la diferencia que hacen hoy día muchos nutriólogos con respecto a la dieta versus el método de alimentación. sí, tienes Una razón. dieta es algo temporal y que no tiene futuro porque no se puede, la dieta del apio no la podía hacer por un año, te No, mueres. olvídalo, olvídate. ¿Cachai? Uno la hace, no sé, o los que la hacen, yo nunca la he hecho, no, pero la hacen una semana y no dan más. Algo tan intenso, pero también es algo tan violento que no se puede sostener en el tiempo. En cambio, un método de alimentación es distinto, porque en ese método tú buscas un equilibrio dentro de un cierto gradiente. Mm, ¿Cachai? Entonces, en el fondo, aquí es lo mismo. Hay que buscar, bueno, previamente hay que tener clara un poco la meta, ¿ya? Y el ejercicio es decir, bueno, ¿cuáles son mis metas? Yo tengo tal edad, ¿qué quiero lograr en 5 años? ¿Quiero lograr en 10 ¿Cómo me años? veo en 10 años? ¿Cómo me veo ¿Cómo en me quiero 5 ver en años? 10 años? Claro, es como la visión que hacen las instituciones. Entonces, en el fondo, y ahí empezar a decir, bueno, si la meta es desafiante, pero te motiva mucho, tienes que permitirte buscar 3, 4 estrategias con las cuales ir ensayando para alcanzar tu autodisciplina. Y si es ir con alguien, fantástico. Claro. O si es ir en un horario en que nadie va, fantástico. O ¿Cachai? como bien tú Entonces, lo haces, que tienes tu propia autodisciplina en ese sentido. que Yo la ahí le- autodisciplina la vas a encontrar cuando te sientas a gusto haciendo lo que quieres hacer. y Ahí disfrutes, encuéntrate y tú, disfrutes lo que estás claro, a gusto, haciendo. y Sí, disfrute, claro. claro, porque yo siento que esto del desarrollo personal que estamos conversando hoy día y de la salud mental también tiene que ver con eso, con el palpar, sentir,
Es estar como en absoluta conciencia si te querés sanar, estar como en absoluta conciencia de lo que está pasando en el país, que es lo que está pasando contigo. Entonces, te llevo al tema de las comparaciones del alma. ¿Cuál es tu visión del alma y de la comparación del alma con un otro? Es que yo creo que si estamos desde el alma, desde la esencia espiritual, desde el ser consciente, nunca van a haber comparaciones, porque eso es ego. Exacto. Las comparaciones siempre son ego. Ya, Y, eso quería llevarte. Yo claro. también tengo la misma visión que tú. Yo estoy así como, dame un concepto de ego. ¿Cuál es la función? Y cuando yo estoy conectado con el alma. O sea, el ego se supone hoy en día que debiésemos entenderlo como parte de nuestra estrategia adaptativa en una sociedad muy compleja. Entonces, la caricatura es que, no sé, el niño de los primeros 7, 8 años de vida detecta el entorno en el que se está desenvolviendo, detecta sus necesidades, y sin darnos cuenta hay que entender de que la infancia es el periodo más vulnerable del ser humano en todo sentido. Si uno ve la naturaleza, basta ver Nat Geo o Discovery Channel África, que nace una gacela y sale corriendo al tiro. O sea, una gacela nace y a los 2 minutos está arrancando de un león. Y no arranca como nosotros a 10 kilómetros por hora. Arranca a 60, no sé, ¿cachai? O sea, nosotros somos los únicos seres vivos que nacemos y estamos como 1 año y medio antes de caminar, 2 años antes de hablar. Uy, si tú pensáis cómo lo habrán hecho en las cavernas, pobrecito, con la guagua llorando y los dientes sable atrás esperando, así como ya, ¿entendí? Tiren la guagua, ¿no? Porque en el fondo somos una especie muy limitada, muy frágil al nacer. En todo sentido, esto obviamente incluye lo emocional y lo psicológico. Entonces, es natural de que en esos primeros años de vida se construya como una coraza, diríamos, una estrategia adaptativa. De hecho, la sonrisa social de los niños, del bebé, es el arte de adaptarse a una sociedad para que lo quieran. Y está demostrado que las guaguas que sonríen más son más queridas, más atendidas, y las guaguas que son más difíciles, incluso hasta han sufrido más maltrato. Una guagua que llora todo el día, al final te termina choreando, ¿me entendí? Exacto. Entonces, en el fondo, es decir, de que el ego se va construyendo con esa primera etapa de vida como una estrategia adaptativa y también para aplicarse al mundo, porque hay muchas cosas que no tienen sentido en el mundo en un niño de 7 años, de 9 años. O sea, un niño a esa edad no entiende por qué el papá o la mamá están todo el día afuera trabajando y no están con él. Porque a los 5 años, a los 7 años, un niño no menciona la importancia del trabajo. ¿Te fijas? No, el niño dice, mi papá no está todo el día nomás. Y llega la noche cansado y mi mamá lo mismo y no tienen tiempo para mí. Entonces, y después me dicen que soy lo más importante del mundo para ellos. No me Algo raro está cuadra. pasando, algo no Algo raro está cuadra. pasando. Pues si tú le decías a alguien, eres lo más importante del mundo para mí, pero no te voy a ver 20 horas diarias, no sé, no sé, es una incoherencia en el amor. Entonces ahí empezamos con las disonancias cognitivas a la hora de amar. Ya partimos ahí con lenguaje paradójico en el amor. Y después nos preguntamos qué pasa a los 14, 15 años en los niños. Claro, Están distorsionados. porque son así. Oye, vamos a dar un espacio pues, chiquitito para preguntas. Justamente Jimena Venegas y Fuente está haciendo una consulta. Dice, ¿por qué uno por decir algo que es justo es ego? No sé si Jimena puedes, déjame ver si puedo encender tu micrófono para que puedas explayarte un poquito en tu pregunta. A ver, vamos a activarlo. Ya. Enciende el micrófono, Jimena, para que puedas como formular la pregunta. Ya. ¿La puedes encender o mandármela nuevamente? Vale. Mientras tanto, Jimena ahí me manda la pregunta de nuevo. Ahí lo encendió. Vale. Hola, Jimenita, ¿cómo estás? Hola, bien, yo bien sé. Bien, Hola, súper. Jimena. No estoy muy bien porque me vacunaron y quedé muy mal. Ay, tercera dosis. Tercera dosis. Me Ay, dio una reacción alérgica.
Ya, dale nomás, no prende la cámara, dale. Ya, Harto líquido. yo soy reikista, Ya, llevo varios años ya y quise hacer reiki holístico con otro maestro y di mi primer examen, ningún problema. Di mi segundo examen. eh, Él no se había contactado conmigo. ya, eh, Me pasó los libros para estudiar. Yo lo hice por mi cuenta. Y con el tema de la pandemia y todo esto se me juntó con los estudios de mi hijo y trabajo y cosas así. Doy el examen y yo me equivoqué en la hora de entrega, porque ya. yo pensando que era a las 12 del día anterior que me había dicho, yo se lo entrego pensando a la 1:30. Ujú. Y me trató muy mal, siendo él un terapeuta. Mm, Me trató de egocéntrica, me ya, trató de egoísta, y yo le hice entender a él de que no porque uno se haya equivocado por horas, eh, iba a ser egocéntrica. Eso yo lo encontré y se lo planteé y no entendió y se cerró a la idea de que no iba a hablar y no iba a revisar mi examen porque no, 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 no y no. O vale, sea, a mí me pareció y me trató de egocéntrica. Por eso vale. me llamó la atención la palabra. Fue Te muy lla- fuerte el trato de él. claro, te llamó la atención porque se supone que está en el mundo espiritual, por eso te llamó la atención. Justamente. Bueno, aquí Lo Pablo te encontré va a... demasiado soberbio de su parte Sí. el decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer esto, entonces para todo un no. Ya, aquí Pablo te va a responder y yo creo que tiene una visión súper clara. Ya, Gracias, Jimé. Mejórate. gracias, Toma gracias. agüita. Gracias, Energía gracias, Jimena. positiva. Toma harto líquido, Jimena, vitamina C y suelta. Suelta a esta otra persona porque hay dos análisis. Primero, efectivamente, si tenemos una mirada crítica, uno como terapeuta tiene que procurar también la coherencia del discurso y de la práctica. Y ahí yo no me puedo definir un ser espiritual si después maltrato a la gente. No, no. Es como los políticos. ¿Cachai? No, no, no tiene peso. Si eres espiritual, que se te note. El padre Hurtado decía, si somos católicos, que se nos note en la cara. Tenemos que ser felices. ¿Cachai? Eso es un ejemplo, ¿me entendí? Pero si somos espirituales, tenemos que procurar siempre o generalmente vivir desde esa espiritualidad en esta tierra, porque aquí estamos ahora, o sea, uno siente frío aquí, estamos en este paso transitorio. Entonces, sí, desde una mirada crítica, él fue incoherente. Pero en segundo lugar está el elemento de que cuando alguien está dominado por sus emociones, en este lugar la rabia de él, es difícil sacarlo, está en ese estado. Entonces convencerlo es imposible, porque es como hacer funcionar un motor de benzina echándole petróleo. O sea, si alguien emocionalmente está tomado desde la rabia, nunca lo vas a hacer entender con argumentos racionales de la corteza prefrontal porque no está trabajando desde ahí, ¿entiendes? Mm, Entonces nunca va a ser como, está en otra vibración, mucho más baja, obviamente. no está en Entonces, consecuencia. ¿qué recomiendo yo en general cuando me topo con alguien, sea un maestro espiritual o sea alguien que está en una protesta y está muy enojado, pero cualquier persona que esté desde la emoción, yo tengo que saber que desde esa emoción yo no lo puedo sacar. Y tengo que pensar qué es lo más sano para mí como reacción. Mm. Una tentación es reaccionar desde la misma rabia y decirle, oye, tú tan espiritual que te creí, mira cómo me trataste. Y Eres funarlo. súper y funarlo, claro. Y listo, te funo por Facebook, listo, y le jodo la vida. Instagram y te juego. Claro, ¿no? Y lo grabo, qué sé yo. Pero entonces hay que ver qué también me hace a mí espiritualmente caer en eso. Puede haber un equilibrio en esa lógica. Pero al final yo voy a quedar un poco más tomado emocionalmente de manera negativa. Entonces,
diríamos que en definitiva, yo creo que si tú dijiste, mira, sabes que yo reconozco mi error, fue un error mío, y los errores son humanos, justamente el ego tiene que ver con la intransigencia, entonces claramente yo no estoy desde el ego. Fue un error, ¿te fijas? Me traspapelé, todos tenemos miles de cosas en la vida, entonces tú tienes que estar tranquila porque tú no actuaste desde el ego diciendo, no, sí a la una, sí a la una, y no voy a verificar, es a la una, yo estoy convencida, no voy a preguntarle a nadie más, o alguien te dijo, parece que a las 12, no voy a hacer caso. Ahí diríamos como estabas bloqueada. Pero para mí es que te equivocaste nomás, como muchos de nosotros cometemos errores, y ahí hay que soltar porque el otro no lo vas a convencer rápido, y ahí un poco deja uno pasar el tiempo, quizás con la semana él pueda recapacitar y decir, parece que me excedí, o puede que no recapacite nunca. Entonces son situaciones muy complejas en las que otra vez, ¿por qué son complejas? ¿Y por qué es delicado lo que hizo él? Porque él está, otra vez, no hay que olvidarse, desde un lugar de poder. Cuando uno es profe, está desde el rol con poder, está investido de poder. Y el alumno está peldaños más abajo, aunque seamos todos adultos. Exacto. Pero siempre que alguien te califica o te evalúa, estás desde el poder. Entonces, más ético tiene que ser en su actuar. Más equilibrado tiene que ser en su actuar. Y fíjate, yo a un alumno que me escribe, me dice, profe, esta pregunta era así, yo le puedo decir, este cabro, no, vela tú. Y me pregunta lo mismo otro alumno, le digo, sí, mira, te ayudo. No, a todos la misma respuesta. Caigan bien o más o menos los alumnos, por llamarlo así. Entonces, creo que en ese sentido está ahí en una posición re difícil porque no estás en una situación de poder. Entonces, tienes que buscar, ahí yo te diría, redes de los que estén al lado, preguntarle qué ha pasado, o eventualmente tratar de acercarte a él nuevamente y decirle, profe, quiero pedirle que me disculpe por mi error, quería pedirle por favor que considerara su decisión de revisar, fue un error mío, y te centras en eso como también desde la amabilidad, desde la humildad, que es lo que aparentemente él quiere, y lo vuelves a intentar, una de esas te resulta. ¿Te fijas? Pero no te estaciones en emociones negativas porque te va a hacer mal a ti nomás. Exacto. No, la verdad yo encuentro que prefería alejarme del lado de él porque lo Claro. encontré demasiado soberbio y Sí, preferí no hacerlo. Claro. Exacto. Oye, Jimenita, vamos a ir a otra preguntita que Ya, dice... mi amor, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Jimé. Dice Ingrid, dice Sebastián, pero es Ingrid, dice, a modo personal, encuentro que el enfoque va más asociado al entorno social, ya que en estos tiempos prima más lo material, las competencias y de marcar las diferencias sociales. A ver, no sé si estás ahí, Ingrid, que pueda aprender. A mí me cuesta un poco aprender el micrófono porque como cambié mi Zoom, está todo en inglés, pero acá está prendido, Ingrid, tu micrófono. ¿Aprendía? Ah, sí, hola, buenas noches. Hola. No sé si me Hola. Te escucho perfecto, Hola. querida Ingrid. Ya, gracias. Mira, escuchando con atención lo que estaba comentando, claro, es verdad que la parte espiritual, acercarse a la naturaleza, lo que he conversado un poquito, porque Sí. igual perdí la idea, porque enfocamos muchos temas, pero yo más me centro de que también llegar a esa parte espiritual también va enfocado en los conceptos de que estamos como alejados de la parte emocional y vivimos en un sistema, en una sociedad donde está claro que acá la prioridad es el consumismo, el capitalismo, donde los invocan a tener material y alejarnos de la parte emocional, que es lo más primordial del ser humano y llegar a ser como el hombre, como llegar a ser como la calidad de ser humano, no ser un hombre que lo material es lo importante, que esto, que la misma tele. Yo vi hoy día un comercial de Navidad, salían los celulares con unos corazones, como que yo decía, ¿cómo puede ser que, y más encima, la televisión está manipulada por los grandes empresarios que tienen el poder acá en Chile, todo el mundo? Entonces, a eso me refiero, que si existen enfermedades psicológicas o emocionales, también
gran parte la lleva a eso, a la insatisfacción de las necesidades primordiales, que a veces hay necesidad económica, tienen que trabajar la mamá, el papá, el hermano, todo, y se va perdiendo todo esto. Y ese es por el gran sistema capitalismo, que está ahora reinando y ahora está el boom, po. Entonces, el concepto también va enfocado a este sistema que estamos en un mundo demasiado acelerado donde manipulan al ser humano. Las vacunas, para mí, yo no encuentro una explicación que de la noche a la mañana estén las vacunas ya y somos millones de habitantes. ¿Y por qué estaban tan luego? O sea, ¿no será una forma de dictadura de atacar? Y estaba programado de años. Incluso vi un video donde salió un sacerdote manifestándose en Italia, hablando respecto de esta nueva pandemia que ya se venía, que se venía, que ya sabía. Y eso no se puede hablar porque acá los grandes, en mi concepto, Sí, está bien, estamos... poder, no les conviene que hablen, callar. ¿Por qué se creó el Facebook? ¿Por qué que se dio WhatsApp? Son grandes espionajes mundiales para tratar de que el ser humano no haga cambios en esta nueva era. Hay y ahí un... relacionan la... ¿Ah? No, sigue, Perdón. perdona, termina. Ah, no. Ah, ya. Y también ahí es como que ahí se generan los vacíos, pues la falta de espiritualidad también, pues, porque yo tuve la fortuna de vivir en Europa, en Alemania, y yo me crié con la naturaleza, me enseñaron lo que es cuidar los animales, la contaminación, el medio ambiente. Entonces yo vengo con otro plus, entonces llegar a Chile, acá, y darme cuenta que todo esto es como que la parte elitista tiene derecho como a sentir esos valores y la gente que tiene menos recursos vive otras necesidades que a lo mejor no sabe lo que es abrazar un árbol o caminar por el río, entonces son emociones que a uno lo llenan y te van generando como más ser humano. O sea, es mi forma de pensar, es un pequeño aporte que a lo mejor puedo compartir, también verlo de mi punto de vista. Gracias, Ingrid. Hay un documental en Netflix que yo ¿Ya? se los recomendaría que lo buscaran, que tiene que ver con el estudio de las redes sociales, de cómo cómo tener un autocuidado. No me recuerdo cómo se llama, pero está en Netflix. Ya, Ingrid, gracias. Ese es un pequeño aporte a lo mejor en mi forma de... Gracias, Ingrid. Un saludo, gracias por todo. Gracias. Dale, Pablo. Yo creo que los elementos que plantea Ingrid, hay harta información relevante en términos de cómo entendemos que en el contexto social, cultural, donde estamos insertos hoy día como sociedad, efectivamente hay modelos dominantes. Y el modelo dominante centrado en los bienes de consumo es inevitablemente el que está hoy en día imperando. Lo importante es saber cómo yo estoy inserto en eso, para otra vez, más que buscar ciertas polaridades, buscar desde mi espiritualidad cómo yo tomo o dejo lo que no es una imposición, sino que es una oferta insistente del modelo. Ok. ¿Ya? El modelo cultural que estamos, que obviamente podemos decir que es capitalista, mercantilista, todos esos conceptos derivados de la economía de mercado, que todos ya sabemos, la dictadura de los economistas que nos tienen hasta aquí con que sube o baja el dólar, sube todo el día hablando de la inflación y que nos meten miedo con la inflación, todas esas cosas. Pero la pregunta es desde mi ser espiritual. ¿Voy a tomar eso o no? ¿Lo voy a aceptar o no en mi vida? ¿Lo voy a cultivar o no como un argumento? Es igual que los reclames. Yo me acuerdo cuando era chico muchas veces y empezaban a salir las primeras teles con mute, con el control remoto, a veces yo estaba viendo películas o mis papás estaban viendo películas y veía que le ponían mute a los reclames. Y era fantástico darse cuenta de que si uno le ponía mute a un reclame, entre medio de la película, uno no pescaba el reclame. Como que no existía. Entonces, hoy día esa es parte del crecimiento espiritual. Esa es parte del trabajo que nosotros tenemos que estar haciendo cada día. Nosotros ponerle mute. Si nosotros no somos tabula rasa, yo decido si pesco ese reclame del retail que me invita insistentemente a comprar cosas que no necesito, todos los años los mismos duendes mágicos, no sé, pero en el fondo yo digo, sí,
no me interesa, gracias, no lo necesito, gracias, y voy a salir a trotar ahora, o voy a Claro. meditar música de relajación ahora. Lo suelto, lo suelto, lo suelto. No es una imposición. En la adultez no es una imposición. A los niños les imponemos cosas, y ojalá cada vez menos, pero en la adultez uno elige si pesca o no pesca. El exceso bombardeo, que es real, exceso bombardeo de un condicionamiento centrado en el consumo, en competir. Por eso que hay papás cada vez más que le dicen a nuestros hijos, hijo, no, a mí no me interesa que usted sea el mejor del curso en nota, me interesa que aprenda. Ese es un gran cambio pero es un trabajo decir, pero papá, me saqué un 6.8, no importa, hijo, no importa, hija. Mañana se sacará mejor o peor nota, pero usted aprendió. ¿Qué aprendiste hoy día? ¿Qué fue lo mejor de tu clase hoy día en el colegio? ¿Qué compartiste? Entonces, así uno les va entrenando a que ellos valoren otras cosas. Por lo tanto, sí es cierto que estamos en un contexto X, que es adverso para ciertas cosas, sí, por supuesto. Sí. No estamos en una cultura que desde la educación incentive la experiencia espiritual, es cierto, pero eso es más pega para nosotros quizá, pero también es rico el autodescubrimiento, por lo tanto. O sea, hay cuantos papás que llevan a sus hijos todos los sábados y domingos a caminar al cerro, a caminar a la playa, y esos son los recuerdos que yo tengo de mis papás cuando me llevaban a San Pedro en el auto, o íbamos a la playa a acampar de un sábado a un domingo, y después uno se da cuenta, estas experiencias me dejan más lleno que comprarme y endeudarme en el teléfono más inteligente que hay hoy día. Entonces, si bien es cierto, estamos en una cultura, en una sociedad, en un modelo económico, diríamos, adverso a lo espiritual, lo importante es que uno lo suelte, porque no es lo mío, no es lo que me llena, y cultivar lo otro. Pero si te peleas contra ese modelo y estás todo el día en función del modelo, que mira lo que están haciendo aquí, que mira lo que están haciendo, te vas a intoxicar. Exacto. Vas a tener una Definitivamente. sobreinformación. Sí, porque al final igual Sobreinformación. vas a estar dominado por el sistema y vas a estar hablando todo el rato del sistema malo. Entonces te diría, si quieres, deja eso para un día de la semana, como para ser un consumidor informado si quieres. Pero el resto de la semana dedícate a ti, a disfrutar la vida, a mirar las estrellas, a escribir, a dibujar, a tener tu croquera y hacer tus dibujos, a crear espiritualmente, crear ritos, crear pensamientos nuevos, frases nuevas. ¿Te fijas? Creo que la importancia es no pescar al sistema y centrarte en cultivarte tú mismo, porque a veces también uno se deja de lado con la excusa de que el sistema no me deja, pero ahí es la búsqueda de cada uno. Mm. Claro, y en el fondo, en esta búsqueda de cada uno está la realización personal, el desarrollo personal, tu propio crecimiento espiritual, porque en definitiva Sí, cada uno tiene el poder sí, tenemos el poder Exacto, es que eso y hay la que entender, responsabilidad. eso hay que Sí, entender. Querido sí. Pablo, vamos culminando, tú tienes clases mañana en la mañana temprano, así que ya hasta acá llegamos. Unas palabritas para despedirte, te dejo. Bueno, palabras finales, para mí es re importante que seamos comunidad, que si bien es cierto el desarrollo personal y la realización personal es un desafío personal propio, autónomo, en el que yo soy responsable de alcanzar mi realización personal, al margen de la adversidad, ya está un poco la resiliencia que quizás más adelante se podría conversar, pero también soy parte de una sociedad que está sufriendo. Entonces, un elemento importante para mí es no perder la empatía con otras personas que están sufriendo, ¿ya? Y eso nos va a dar un cierto centro, una cierta mirada más ecuánime en esta aparente polarización que tenemos, por llamarlo o ejemplificarlo en dos candidatos que pareciera que son relativamente polarizados de cara a la segunda vuelta que tenemos como país. No perder la empatía y siempre tratar de entender de que mi crecimiento personal es la base de una mejor sociedad. Entonces, pase lo que pase en mi vida, tratar siempre de procurar darme el tiempo para cultivar mi desarrollo espiritual. Porque al final del día, mira, voy a terminar, no me acuerdo bien el chiste, pero era un chiste como que una persona, un caballero se moría y se iba al cielo. Y en el cielo estaba San Pedro, ¿sí? Y decía, llegué, y San Pedro decía, espérate, antes de dejarte entrar, tengo que buscarte si está ahí en la lista, porque está el cielo, no cualquiera entra, chuta, ya. No, yo debo estar en la lista, decía el caballero.
Y lo empezó a buscar en la lista, oiga, ¿sabe que no lo encuentro? Pero búsqueme si yo sé. Y no lo encontró. Entonces, pero ¿cómo no voy a estar en la lista si yo hice todas mis tareas? Llegaba a la hora de todas las reuniones. Me porté siempre bien. Nunca fui infiel. Le hice caso a todos los doctores. Hice una vida súper correcta según lo que todas las autoridades me dijeron. Y Amparo le dijo, oye, pero ¿y fuiste feliz? ¿Feliz, feliz, feliz? No. Pero fui correcto. Ahí estamos. Si en la tierra tú vayas a ser feliz, a realizarte, no hacer las tareas. Entonces, ahí está otra vez un poco el tema. No perdamos la oportunidad de que nos vamos a morir con cielo o sin cielo, no sé, no tengo la respuesta, pero nos vamos a morir, chiquillos. Entonces, centrémonos en verdad lo que vale la pena, que es alcanzar la realización personal. Porque la excusa no nos sirve, no, es que mi señora, no, es que mi marido, no, es que Boric, no, es que Kast, no le podemos echar la culpa a nadie después, si nos pilla antes o no, la muerte, y le echamos la culpa al empedrado porque yo no hice mi trabajo espiritual que de verdad tenía que hacer. Entonces ahí la invitación es acompañémonos, démonos ánimo y también pongámonos las pilas a nivel de crecimiento personal al margen de toda la adversidad, de a poquito aunque sea, pero ponernos las pilas porque es nuestra vida y de nadie más. Así que eso con harto cariño. Gracias, Pablo. Bueno, me despido yo también. Les mando un abrazo a todos y todas y nos encontramos el próximo martes en La Noche Oscura del Alma y sus tránsitos. Me toca a mí esa charlita. Y después vamos a tener a otra invitada que es Laura Hernández de Lima. Nos va a hablar de la sanación del niño interior. Y ahí se culminan los espacios de diálogo de los días martes y le doy apertura a los talleres. Y el sábado 4 voy a tener el segundo taller donde vamos a hablar de energías que nos drenan y saber reconocerlos para quienes estén interesados. Un abrazo, gracias Pablo, que descansen, chiquillos. Chao, amiga. Igual amigo, un abrazo, seguimos en contacto con todos. Un abracito, todos, que voy estén a muy subir bien. la grabación a mi canal de YouTube, tenía las flores Asbun. Que estén bien, nos Chao, vemos. chao. Gracias amigo, gracias. Gracias a ti.